Estamos en un momento de la historia en el que por primera vez el ser humano ha creado algo capaz de hacer lo que siempre habíamos considerado exclusivamente nuestro. Pensar, crear, producir, y nadie nos preguntó si queríamos asumir lo que eso implica. Vengo a hacerte pensar en algo que casi nadie quiere mirar de frente, porque hay algo en todo esto que, si lo ves con calma, debería preocuparte, no como película de ciencia ficción, como realidad que ya está pasando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos del Ser, el podcast de filosofía práctica y crecimiento personal que te invita a vivir con más conciencia, propósito y bienestar. Así que ponte cómodo, respira profundo y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Después de pasar unos meses recorriendo Montenegro, Polonia, Noruega y Hungría, llega Albania. Sí, Albania, la tierra de la mafia y del crimen organizado. Y para mi sorpresa, aquí estoy caminando por las calles sin que nadie me haya disparado ni secuestrado. Aunque pensándolo bien, con estas pintas de leñador que llevo, ya se ve que no tengo ni un duro. Lo primero que me llamó la atención es que esto me recuerda a mi infancia en Chile. La gente se gana la vida como puede, improvisando, buscando oportunidades en cada esquina. Hay puestos en las calles, vendedores ofreciéndote de todo y cada persona se busca la vida como sea para sobrevivir. Me recordó mucho a los años 90, cuando todo era más directo, más real y más humano. Y hoy os quiero decir que no creáis todo lo que escucháis sobre este país. Sí, tiene una historia dura y eso se refleja en su gente, pero yo me sentí acogido desde el primer momento. Son muy amables y siempre están dispuestos a ayudarte. Si venís aquí, no olvidéis de traer efectivo, ya que solo algunos lugares aceptan tarjeta. El otro día, hablando con el hombre que me alquila el lugar donde me hospedo, me contó con total naturalidad que para ellos aceptar efectivo es una forma de independencia. El dinero va directo a sus bolsillos y no a los políticos corruptos que se lo gastan en fiestas y drogas los fines de semana. Cuánta razón que tiene. Un detalle que me dejó pensando y me impactó bastante. Aquí puedes dejar tu bicicleta en la calle y nadie la toca. En Barcelona dejas la bici y en 30 segundos desaparece. Si tienes suerte, te dejan una rueda. Aquí eso no pasa. Y eso dice mucho sobre su sociedad y sobre todo sobre los prejuicios que existen fuera de este país sobre los albaneses. Mientras caminaba por el mercado, no pude evitar reflexionar sobre nuestra propia sociedad, sobre cómo la tecnología ha cambiado todo en las últimas décadas. Tenemos más información, más conexión, más facilidades, ¿pero realmente somos más libres? Hoy vamos a hablar de eso, de cómo nuestra sociedad, nuestras relaciones, nuestra manera de vivir han cambiado con la tecnología, de lo bueno y de lo que sinceramente ha salido bastante mal. Nadie te avisó el día exacto en que dejaste de tener amigos de verdad. Simplemente pasó, despacio, mientras tú scrolleabas en tu teléfono. Y no hablo de quedarte sin contactos, tienes cientos, miles, decenas de chat activos, pero amigos de verdad, de esos que puedes aparecer en su casa un martes, sentarte en su cocina sin decir nada durante 10 minutos y marcharte. Esos casi ya no existen. En los 90 era así, salías de casa sin avisar, caminabas hasta la plaza y siempre alguien estaba ahí. Y si no, tampoco pasaba nada, siempre coincidías. Pasábamos horas hablando de tonterías y riéndonos por nada. Sin quererlo, estábamos construyendo amistades de verdad, de esas que no necesitan explicaciones, ni mensajes diarios, ni validación constante, de las que aguantan los años. Hoy todo cambió. Antes salías y simplemente coincidías. Ahora tienes que avisar, confirmar, cuadrar horarios con meses de antelación y si envías un mensaje y lo leen sin responder, montas un drama del tamaño del Titanic. Y lo peor, ahora eres esclavo de tu teléfono. Compartes prácticamente todo en redes, publicas una foto de tus vacaciones y esperas un like de alguien que ni siquiera te conoce. Y amigos de toda la vida que antes te abrían la puerta, ahora te responden con un emoji y un ja 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 ja. Lo sé, duele, pero al menos tenemos recuerdos de aquella época, de cuando teníamos amigos de verdad. Cómo el teléfono nos robó la vida sin que nos diéramos cuenta. Hace un tiempo iba en el metro en Budapest, hora punta, empanado como siempre, mirando a la gente a mi alrededor, y de pronto vi a un hombre. Llevaba unas rosas de verdad, de esas que se nota que te has parado en una floristería a elegirlas, no de las que compras corriendo en el súper porque se te olvidó algo. Y estaba con una mujer a su lado, su novia supongo.
Y él la hablaba y la hablaba con ganas, con esa energía de alguien que tiene algo que contar. Y ella como si estuviera en otro planeta, completamente ida, mirando su teléfono, sin levantar la vista, ignorándolo completamente. Y yo me quedé mirando la escena sin poder apartar los ojos. El tío ahí con sus rosas hablando solo y ella como si estuviera a 1000 kilómetros, aunque estuviera a 10 centímetros. Me gustaría saber, ¿en qué momento llegamos a esto? Porque lo veo constantemente, en restaurantes, en cenas, en reuniones, gente que está junta pero no está, cuerpos presentes, mentes ausentes. Hay un filósofo del siglo XIX que se llama Karl Marx, y sé lo que estás pensando ahora, que ahora voy a meter el rollo, pero espera. Porque lo que escribió este hombre hace más de 150 años encaja hoy perfectamente con lo que estamos viviendo hoy en día. Marx hablaba de algo llamado fetichismo de la mercancía. Lo que quería decir es sencillo. El capitalismo nos enseña a valorar más las cosas que a las personas. Compramos objetos, los admiramos, los cuidamos y a la gente muchas veces la vemos como un estorbo. En otras palabras, amamos más lo que podemos comprar que a quienes tenemos cerca. Cuando lo escribió no existía el smartphone, pero si levantara la cabeza hoy y viera esa escena en el metro de Budapest, creo que nos miraría y diría, ¿veis? Exactamente de esto hablaba yo. Porque el teléfono no es un objeto neutral. Cada notificación, cada scroll infinito, cada like que recibes o que esperas es una pequeña dosis de dopamina. Los ingenieros que diseñaron estas aplicaciones estudiaron al milímetro cómo funciona el cerebro humano, cómo crear hábitos, cómo generar dependencia. Son las mismas mecánicas que usan las tragaperras de los casinos. Solo que en vez de estar en Las Vegas, estás en el metro o en una cena o en la cama a las 11 de la noche cuando deberías estar durmiendo. Aquí viene la gran ironía. Nunca en la historia habíamos tenido tanto acceso a conectar con otras personas a tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Y aún así, nunca habíamos estado tan solos estando acompañados. Ecos del Ser, tu podcast favorito de crecimiento personal. El catálogo de seres humanos. Imagina que le intentas explicar Tinder a alguien en 1993. Le dices que en el futuro habrá una aplicación donde ves fotos de personas disponibles para salir contigo. Decides en un segundo si te interesan con un simple gesto del dedo. Y si hay match mutuo, pueden hablar, quedar, probar cómo va. Y si algo no te convence del todo, vuelves a la aplicación donde hay miles de opciones más esperando. Esa persona te miraría, procesaría la información y te diría: eso es como el catálogo de IKEA, pero con seres humanos. Déjame contarte algo que le pasó a una amiga hace no mucho. Llevaba 3 meses saliendo con alguien, las cosas iban bien, con la normalidad irregular que tienen las relaciones humanas. Que no es perfecta, sino simplemente real. Un día tuvieron una discusión, no una catástrofe, una discusión tonta, de esas que se solucionan con una conversación. Esa noche mi amiga abrió la aplicación y estuvo 2 horas mirando perfiles, no porque el chico fuera malo, sino porque la aplicación le recordó en el peor momento posible que la incomodidad era opcional y que había una salida muy fácil: volver a usarla, deslizar su dedo sobre la pantalla de su teléfono y cambiar a su compañero como si se tratase de un par de calcetines viejos. Eso es exactamente lo que la socióloga Eva Illouz llama capitalismo emocional, cuando empezamos a vivir las relaciones como si estuviéramos comprando en una tienda. Y produce justo lo que estamos viendo, una generación con muchas opciones, y usan un vocabulario emocional más sofisticado que nunca. Ghosting, crush, match, partner, red flags, palabras que se dicen quizás para sonar más cool, pero la verdad es que la gente entiende cada vez menos lo que realmente significan, y al mismo tiempo tienen relaciones que duran lo mismo que un ciclo de tu lavadora en modo rápido. Porque es mucho más cómodo señalar los defectos de los demás que preguntarse qué necesitaríamos desarrollar nosotros mismos para poder quedarnos con alguien imperfecto y construir algo profundo. El filósofo Martin Buber tenía una idea muy simple y honesta sobre esto. Hay momentos en que vemos al otro como una persona completa, con sentimientos, pensamientos y voluntad propia. Esos momentos son los que hacen que la vida tenga sentido. Y hay momentos en que vemos al otro solo como un objeto o herramienta, alguien que usamos para sentirnos bien o entretenernos. Las apps de citas llevan esto al extremo. Un swipe a la izquierda puede descartar a un ser humano completo en medio segundo, antes de que llegue a ser una presencia real en nuestra vida. Y lo que se pierde no es solo una relación, es la práctica de quedarse cuando todo se torna difícil, de resolver conflictos cara a cara, de aprender a crecer dentro de la incomodidad, en lugar de escapar hacia algo más fácil. Si crees que el caso más extremo de todo esto está en las aplicaciones de citas, te equivocas. El ejemplo más radical está en Japón y tiene un nombre propio.
Se llama hikikomori y es un fenómeno que la psicología japonesa lleva décadas documentando, sin encontrar equivalente en ninguna otra cultura con la misma escala ni la misma profundidad. Imagina un joven con nombre de marca de coche. Tiene 23 años, vive en Tokio y lleva 18 meses sin salir de su habitación. No porque esté físicamente incapacitado, sino porque en algún punto el costo emocional de enfrentarse al mundo exterior, a las expectativas, a los fracasos, a lo que conlleva vivir entre otras personas, se volvió muy difícil. Y escoge quedarse en su falsa zona de confort. Decide encerrarse en su habitación con internet y alimentarse con la comida que su madre le deja fuera de su puerta. Prefiere vivir a través de una pantalla, donde ve al mundo como si fuera un capítulo de una serie. Vivir en una ilusión de la vida, en una versión que puede pausar, silenciar y apagar cuando se vuelve demasiado complicada. Y eso no es un caso aislado. El gobierno japonés dice que hay al menos 1,5 millones de personas en la misma situación, que encontraron en el aislamiento total la única forma tolerable de existir y probablemente el único lugar donde nadie les pregunta por qué no han alcanzado su potencial. El hikikomori no es solo una rareza japonesa, es la versión extrema de una tendencia que existe en muchas sociedades, mucha presión social, combinada con demasiadas formas de escapar digitalmente. Japón simplemente llegó antes, con más estilo, y con baños públicos inteligentes que te limpian el trasero con chorritos de agua tibia y música relajante. Inteligencia artificial, el día que todo empezó a cambiar. Hace un tiempo estaba sentado en una terraza, una de esas tardes en que no tienes prisa, con un café en la mano, mirando a la gente pasar, y me fijé en algo que al principio me pareció simpático, y al rato empezó a incomodarme bastante. En el restaurante de al lado había un robot, con ruedas, pantallita, bandeja, y yo me quedé ahí parado, pensando en serio, y no me gustó nada la conclusión que saqué. Estamos en un momento de la historia en el que por primera vez el ser humano ha creado algo capaz de hacer lo que siempre habíamos considerado exclusivamente nuestro. Pensar, crear, producir, y nadie nos preguntó si queríamos asumir lo que eso implica. Vengo a hacerte pensar en algo que casi nadie quiere mirar de frente, porque hay algo en todo esto que, si lo ves con calma, debería preocuparte, no como película de ciencia ficción, como realidad que ya está pasando, y cuando termines de escuchar esto, no vas a ver un robot sirviéndote la cena de la misma manera. Hemos construido algo que puede escribir canciones en 2 segundos, pintar cuadros en 10, redactar artículos, generar códigos, diseñar logos, componer música y hacer presentaciones. Y está bien, es un avance enorme. La IA puede automatizar, ahorrar tiempo, ayudar a médicos a detectar enfermedades, procesar datos que a un humano le llevaría años. Pero hay una trampa en todo esto. Cuando algo hace por ti lo que tú deberías hacer y lo hace más rápido y barato, hay presión económica y social para que dejes de hacerlo tú. Y si dejas de crear y pensar, pierdes la capacidad de hacerlo. Poco a poco, como un músculo que no usas, se atrofia. Un estudio del Foro Económico Mundial de 2025 estima que en 5 años el 22% de los empleos actuales cambiará significativamente por la automatización. Se calcula que para el 2030, como mínimo, 375 millones de trabajadores tendrán que cambiar de profesión. El problema más grande: vivimos en un mundo gobernado por gente que piensa en márgenes de beneficio, no en el bien común. Un robot que sirve más mesas que un camarero no se cansa, no pide vacaciones y no cotiza. ¿Y tú qué crees que va a pasar? No dentro de 50 años, ya está pasando. Ese robot que vi en la terraza no estaba en Silicon Valley. Estaba en un restaurante normal sirviendo sushi. Si le sumas la robótica avanzada, humanoides en fábricas, vehículos autónomos, estamos ante un cambio de civilización, no una mejora tecnológica. Un cambio en lo que significa ser humano y tener un lugar en el mundo. Y si lo que creamos puede pensar, crear y trabajar por nosotros, ¿qué nos queda cuando ya no somos imprescindibles? Tenemos en el bolsillo el dispositivo más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. Acceso instantáneo a toda la ciencia, el arte, la filosofía y el conocimiento que miles de generaciones tardaron siglos en construir. Y lo usamos para ver 15 segundos de un culo en TikTok. No digo esto para ofender. Lo digo porque es la imagen más honesta de lo que está pasando. Hay una palabra que nadie usa en estos días: virtuosismo. Y no me refiero a tocar un instrumento con precisión sobrehumana. Hablo de su sentido más profundo y más humano. Ser virtuoso significa trabajar sobre uno mismo. Significa desarrollar tu carácter, tu criterio, tu capacidad de pensar y actuar con integridad. No se trata de tener más cosas ni de aparentar, sino de ser la mejor versión de ti mismo. Es el que se desafía, se moldea y se esfuerza por crecer cada día. Y eso es exactamente lo que estamos perdiendo. Mira quién admiran las nuevas generaciones: gángsters, personas famosas por no haber hecho absolutamente nada útil para nadie, drogadictos que convirtieron el caos en una marca personal.
youtubers o influencers que hacen lo que sea por visitas, por dinero, por atención, aunque eso signifique no tener ningún tipo de criterio ni responsabilidad con la gente que los sigue. Y del lado de las mujeres jóvenes, el modelo que se está imponiendo no es mejor. Chicas que se autosexualizan, venden su cuerpo en plataformas como OnlyFans y se autodenominan empoderadas, como si quitarte la ropa por dinero frente a una cámara fuera el pico máximo de la liberación femenina. No es empoderamiento, es el mercado vendiéndote la idea de que tu valor más alto es lo que tienes debajo de la ropa, y muchas lo están comprando. Piensa en esto, no hay ningún solo científico, maestro, escritor o activista entre los 10 más seguidos del planeta. Eso no es casualidad, es un reflejo directo de la sociedad. Ahora hagamos la comparación que nadie quiere hacer. El gángster drogadicto que admiran los jóvenes construyó su fama sobre la destrucción, la suya y la de otros. Su legado, si es que deja alguno, será una canción sobre cuánto dinero tiene y cuánta gente ha pisado. Martin Luther King pasó años encarcelado, amenazado y bajo constante riesgo de su vida por luchar por la justicia y la igualdad. No buscaba likes ni dinero rápido. Construyó un movimiento que cambió la historia de un país y dejó un legado que inspira a millones. Y del lado de las mujeres, la chica que vende su cuerpo online y lo llama empoderamiento, eligió el camino más corto hacia el dinero rápido. Marie Curie vive en una época en que las mujeres literalmente les cerraban la puerta de la universidad en la cara. Se las ingenió igual, emigró sola a París y desde ahí descubrió la radioactividad y llevó técnicas de rayos X a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial para salvar soldados heridos. Ganó 2 premios Nobel, algo que no había logrado ningún ser humano antes que ella. No quiero sonar duro, solo quiero exponer la realidad de lo que está pasando. Ser mejor persona es difícil, solo hay que mirar a nuestro alrededor. Y hoy, ser superficial es normalizado, empaquetado y vendido como auténtico. Pero aquí viene lo que quiero que entiendas. La tecnología no es el enemigo. Hoy hay personas usando exactamente las mismas herramientas que tú. Internet, la inteligencia artificial, un móvil, pero lo hacen para cambiar su vida y la de los demás. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Eres buena persona? ¿Estás aportando algo positivo al mundo? Porque siempre nos quejamos de que todo está mal. Y si dejamos de quejarnos y empezamos a hacer algo al respecto, comienza por tu círculo. Podrías ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. O simplemente sé amable con quienes te rodean. Porque muchas veces no somos conscientes de lo mucho que esas pequeñas cosas pueden significar en la vida de los demás. La sociedad no es algo lejano. Somos tú, yo y millones de personas tomando decisiones cada día. Quizás de esa manera podríamos hacer de este mundo un lugar mejor. Después de mucho tiempo, hemos vuelto a abrir la librería. ¿Perdón? Entre telarañas, polvo histórico y algún que otro misterio, hemos encontrado auténticas joyas, así que tú ni se te ocurra moverte. La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han. Estás agotado y no sabes bien por qué. No pasó nada grave, no hay una razón concreta. Solo llevas meses sintiéndote al límite. Y encima te dices, deberías estar bien. Otros tienen problemas peores. Si me esforzara más, todo iría mejor. Hoy quiero hablarte de un libro que lleva más de 10 años incomodando a quien lo lee. No es un libro de autoayuda, no te va a dar rutinas ni técnicas para rendir más. Te explica por qué estás así. Y a veces entenderlo vale más que cualquier solución rápida. Especialmente si la solución que te vendieron es parte del problema. Durante siglos la sociedad te decía lo que no podías hacer. Si fallabas, siempre había algo externo a quien culpar. La época, la tradición, la familia, el sistema. Hoy eso cambió. Ahora te dicen, sí puedes. Todo es posible. Depende de ti. Suena liberador, ¿no? El filósofo advierte que es una trampa. Porque cuando todo es posible y aún así si no lo logras, no hay nada externo a quien culpar. Toda la culpa cae sobre ti. Tu falta de esfuerzo, falta de disciplina y quizás ambición. El sistema pasó de decir no puedes a decir puedes con todo. Y los dos te destrozan, solo que el segundo lo hace con una sonrisa. Así nace algo muy oscuro, te conviertes en tu propio jefe y en tu propio esclavo al mismo tiempo. Te exiges, te presionas, te juzgas y ni siquiera lo reconoces como trampa, porque parece libertad. Te convenciste de que la jaula es tu propia ambición y nadie te va a liberar porque tú mismo la construiste. Cada época tuvo sus enfermedades emblemáticas. El autor señala algo que no se puede ignorar. En el siglo XIX, bacterias. Siglo XX, virus, enemigos externos. Y en el siglo XXI, enfermedades del sistema nervioso. Depresión, agotamiento extremo, déficit de atención, ansiedad, etc.
Y lo que tienen en común, que nadie nos las impone desde fuera, las creamos nosotros mismos, con exceso, con demasiado sí. Piénsalo así, el colapso no viene de los muros, viene del peso de no tener ninguno. Esa voz interna que dice, podrías haber hecho más. No es motivación, es guerra y la estás perdiendo sin darte cuenta. Todos creemos que ser multitarea es inteligente, incluso lo ponemos en el currículum. Ser multitarea no es una habilidad del ser humano moderno, es la habilidad del animal salvaje, ya que divide su atención constantemente porque si no, muere. No es sofisticación, es supervivencia básica. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Respondemos al email mientras estamos en una reunión, estamos pendientes de las notificaciones del móvil mientras comemos y lo llamamos productividad. En realidad, estamos en modo supervivencia todo el día. No estamos pensando, estamos reaccionando. Bueno, referente a este punto, yo soy multitareas, pero depende el qué. Por ejemplo, caminar y masticar chicle al mismo tiempo me cuesta un poco. En cambio, mi novia es capaz de estar leyendo un libro, cortar verdura, hablar por videollamada y estar enterándose de lo que están discutiendo los vecinos en la quinta planta. Para mí, eso es un superpoder. Pero bueno, en fin, que no me desvío del tema. Algo que debemos entender es que cuando estamos sin hacer nada no es perder el tiempo. Es ahí, en la quietud, donde surgen las ideas que realmente importan. Pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste de verdad? Sin móvil, que te quedaras quieto, sin ordenadores ni TV, y dejaste que tu mente fuera donde quisiera, como cuando eras niño. Si tienes que pensarlo mucho, ya tienes la respuesta. Cuando nos volvimos más productivos, nos volvimos menos capaces de pensar. Corremos más rápido, pero en círculos. Producimos más ruido, pero menos ideas. Estamos ocupadísimos haciendo lo mismo de siempre, solo que con más velocidad y más ansiedad. Y ahora llegamos al corazón del libro, donde el autor dice que existen dos tipos de cansancio. El primero lo conoces bien, el que llevas acumulando hace meses, el que te deja callado sin ganas de explicarle nada a nadie, con la sensación de que la presencia de otras personas es un peso más y no un alivio. Han lo llama el cansancio a solas, un cansancio que aísla, que te deja en guerra contigo mismo, que quema la capacidad de hablar y quema el alma. Pero Han habla de otro tipo de cansancio, completamente distinto. Lo llama el cansancio despierto, el que viene después de algo bueno, después de una caminata larga en silencio, de una tarde sin obligaciones, después de una conversación que duró horas y nadie miró el reloj. Es un cansancio reparador, que abre espacio para que entren los demás, un cansancio que en lugar de dejarte vacío, te devuelve al mundo. Quiero salir un momento del libro y hablar de lo que veo en el mundo real, porque Han escribió esto en el año 2010 y desde entonces las cosas no mejoraron, empeoraron. Hoy tenemos aplicaciones que dan puntos o estrellitas por el trabajo bien hecho, insignias de productividad, notificaciones que te felicitan por completar tus tareas, porque convertimos el rendimiento en un videojuego, y como en todo videojuego, siempre hay un nivel más, nunca hay pantalla final. El libro no dice que te vayas a vivir a la montaña con una cabra, ni tampoco romantiza la pereza. Lo que pide es mucho más difícil, que recuperes la capacidad de estar sin que se tenga que convertir en algo. Que te aburras sin huir del aburrimiento y que descanses sin medir si el descanso fue eficiente. Se acabó el monólogo. Sí, por fin. Ahora empieza la hora de la terapia con nuestro psicólogo favorito, Carlos Gregorio. Un espacio para hablar, reírnos, reflexionar y descubrir técnicas que pueden mejorar tu vida, o al menos ayudarte a abrir los ojos. Así que relájate, que seguimos con el paliqueo, aquí, en Ecos del Ser, tu podcast de filosofía práctica y crecimiento personal. Después de haber hablado de lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad, es hora de que busquemos soluciones prácticas que podamos aplicar en nuestro día a día. Y para eso está aquí nuestro amigo. Carlos, bienvenido. Hola Enzo, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros. ¿Cómo podemos trabajar en nosotros mismos para disminuir la adicción tecnológica? Lo que me gustaría es que hoy fuéramos capaces de mirar a nuestro alrededor, pero no a través del móvil. Si caminas hoy por cualquier ciudad, lo único que verás son terrazas llenas de gente, pero el silencio te darás cuenta que es sobreacogedor, porque no es un silencio de paz, es un silencio de desconexión. Lo único que vemos son rostros iluminados por el resplandor azul de las pantallas hipnóticas que parecen haber absorbido nuestra capacidad de conversar, de mirarnos a los ojos, de estar aquí, de estar presentes.
¿Crees que estamos dando un mal uso de la tecnología y puede acarrear algún problema para nuestra salud mental? Yo creo que el problema no es la tecnología, ¿no? Sino el lugar que le hemos dado, el lugar que ocupa en nuestra vida. La inteligencia artificial como ChatGPT o los algoritmos de redes sociales son herramientas, pero las estamos usando como si fueran prótesis de nuestro propio pensamiento. Cuando dejas de buscar respuestas en un libro o en tu propia reflexión y se las pides a una máquina, tu plasticidad cerebral cambia, tu capacidad crítica se debilita. Estamos creando una sociedad que prefiere la comodidad de una respuesta rápida a la profundidad de su propia sabiduría. En lo emocional, por ejemplo, delegar el amor a un algoritmo es el colmo de la deshumanización. El amor nace de la vulnerabilidad, ¿no? Del error, de la química inexplicable. Un algoritmo realmente solo entiende de patrones de datos, no de la magia de una mirada, no entiende de lo que es real. Al buscar la perfección que nos vende la tecnología, nos volvemos cada vez más incapaces de gestionar la imperfección humana, lo que nos lleva, sin lugar a dudas, a un aislamiento social cada vez más profundo. ¿Podrías poner un ejemplo? Claro, hablemos de un caso real. Llamémosle, por ejemplo, Alex. Alex, si no recuerdo mal, pasaba unas 6 u 8 horas al día en redes sociales. Cognitivamente su atención quedó totalmente fragmentada. Recuerdo que no podía leer más de 2 páginas de un libro sin sentir ansiedad. Emocionalmente su autoestima dependía básicamente de la validación externa y conductualmente evitaba citas presenciales porque sentía que no tenía filtros para esconder su ansiedad en la vida real. Como consecuencia, Alex desarrolló un cuadro de depresión leve y una fobia social incipiente. Nada que no pudiese arreglarse con un poquito de terapia. ¿Cómo lo superó? Pues lo hicimos a través de la terapia conductual. Lo primero que tuvo que hacer Alex es reconocer que él utilizaba la tecnología como un mecanismo de evitación de sus propios vacíos. Después empecemos con una dieta digital estricta y lo más importante de todo es que volvió a las actividades manuales y al contacto físico. Hoy, por ejemplo, Alex usa su teléfono como un reloj y una agenda y no como un refugio. Muchos nos habremos visto identificados con Alex. ¿Podrías darnos algún consejo? Para que este podcast no se quede en tan solo una crítica, quiero proponeros 3 ejercicios para empezar a ser menos dependientes y más productivos. Primero sería el ayuno cognitivo, eso a nivel conductual. Mañana, las 2 primeras horas de tu día, tendrías que dejar el teléfono en otra habitación y no busques respuestas ni en Google ni en la IA. Si tuvieras alguna duda, la anotas en un papel y deja que tu mente divague. Permítete que aparezca el aburrimiento, porque realmente es ahí donde nace tu creatividad. El segundo sería el registro de la emoción, eso a nivel emocional. Cada vez que sientas el impulso de mirar el móvil sin una razón necesaria, detente. Pregúntate, ¿qué siento ahora mismo? ¿Es aburrimiento, soledad o ansiedad? Ponle nombre a la emoción. La tecnología realmente suele ser un parche para no sentir. Al identificar la emoción, lo que hacemos es romper el ciclo automático de la adicción. Al tercer y último lo vamos a llamar la búsqueda analógica, a nivel cognitivo. Esta semana, si quisieras saber sobre un tema, no uses un buscador. Ve a una biblioteca o recupera un libro de tu estantería. Tienes que practicar la lectura profunda. Porque forzar a tu cerebro a seguir un hilo argumental largo sin hipervínculos, lo que hace es fortalecer tu capacidad de concentración y te reconecta con tu capacidad de análisis propio. Y para terminar, ¿qué es lo que podríamos hacer para comenzar a hacer un cambio hoy mismo? Claro, os voy a dejar con un reto vital para esta misma noche. Tenéis que desconectaros de todas las pantallas al menos 2 horas antes de iros a dormir. Pensad que la luz azul y el bombardeo de información lo único que hacen es mantener a nuestro cerebro en estado de alerta constante que impide nuestro descanso óptimo. Haciendo este simple ejercicio, vamos a conseguir darle a nuestro cuerpo y a nuestra mente el silencio que necesitan para procesar el día. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todos tus consejos y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti y a toda la audiencia que nos escucha.
Los verdaderos superhéroes no vuelan, no lanzan telarañas y no tienen superfuerza, pero están ahí fuera, inspirando al mundo y son completamente anónimos. En esta sección escuchamos sus historias. Esto es Los héroes no tienen capa. Hoy comenzamos con una sección muy especial para mí. Aquí vais a conocer historias reales de personas que de alguna forma están aportando algo bonito al mundo. Personas que desde mi punto de vista son un ejemplo a seguir. Y para empezar, os quiero presentar a Lana y Carrie. Ellos son viajeros, pero no viajeros cualquiera. Son de esas personas con un corazón enorme. Han recorrido Sudamérica y Centroamérica con un camión muy especial, proyectando cine social en comunidades, compartiendo historias, generando conciencia y creando conexiones reales con la gente. Y además han sabido usar la tecnología de una manera muy positiva, como una herramienta para unir, para educar y para dar visibilidad a realidades que muchas veces pasan desapercibidas. Hace unos años yo llegué a Muyo a alquilar una parte de su casa, y así fue como los conocí. Ellos vivían en la primera planta, yo en la segunda, y arriba del todo, en la tercera, había algo mágico, un refugio. Ese refugio está en el GR11, que es una ruta de senderismo que cruza todos los Pirineos desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Son cientos de kilómetros atravesando montañas, pueblos y paisajes increíbles, y mucha gente la recorre durante semanas, incluso meses, pasando noches donde puede. Y aquí es donde comienza lo especial de esta historia. Ellos decidieron abrir las puertas de su casa para ofrecer ese refugio de forma totalmente gratuita a cualquier persona que lo necesitara. No como un negocio, sin interés económico, simplemente por ayudar. Ese lugar se convirtió en algo único, un espacio donde pasaban personas de todo tipo, cada una con su historia, y os puedo decir que muchas de ellas también me inspiraron a mí, para comenzar mi propio viaje e irme al Círculo Polar Ártico. Pero bueno, no me quiero largar demasiado. Prefiero que escuchéis vosotros mismos su historia. Os dejo con esta entrevista con Lana y Carrie. Bueno, Carrie, me gustaría saber cómo comenzasteis el proyecto del refugio aquí en Muyo. Bueno, el proyecto que tenemos aquí en Molló, en Cataluña, tiene un origen, y el origen está primero que tenemos un lugar físico, una casa. Pero no hubiera sido de nada, porque todos podemos llegar a tener una casa, si no hubiera sido la experiencia que tuvimos. Y eso se remonta al año 2003, en donde yo decidí que me iría de viaje en un lugar muy extremo que se llama Ushuaia, en Tierra del Fuego, en la República Argentina. Diseñé el viaje en el año 2003, pero tardé una cantidad de años, porque fue concretamente en el año 2010, en el que me marché de ahí en un vehículo por Sudamérica. Tú dirás, ¿qué tiene que ver este refugio que está ubicado por donde pasa el GR11 en el Pirineo? Pues tiene que ver porque la experiencia de haber transitado, aunque no caminábamos, nos movíamos en un camión con el que llevábamos cine comunitario y documental social, nos hizo conocer un montón de lugares y experiencias. Y como sueño tal vez, dos cosas. Veíamos animales sueltos al costado del camino, como por ejemplo los burros. Y Lana, mi compañera, decía, yo el día que tenga un lugar tendría un burro, pero para cuidarlo, porque siempre el burro es lo más descuidado. Lo cuidaría, sería como una mascota. Y la segunda es, si tuviéramos un lugar, ese lugar sería también el lugar para recibir gente. Eso hizo que en algún momento nuestro camión se convirtiera ya como primer piloto de refugio, o sea, viajábamos con otros. Y a lo largo de esos 4 años casi de transcurrir, han subido 72 personas, que no es mucho, pero hacer la vida con 72 personas que son totalmente desconocidas nos remontó también a un desafío. Y el desafío era empezar a soñar el mundo que decíamos, no solo en el día a día, sino también con la actividad del proyecto de cine comunitario. Bueno, Lana, me gustaría preguntarte, ¿cómo comenzó todo esto de la proyección de cine social a través de distintos países y lugares en lo que es Sudamérica? Bueno, fue un proyecto que se fue armando a medida que estuvimos viajando. Cuando arrancamos, simplemente, o sea, estaba el camión y teníamos equipos de cine. Al final se convirtió en nuestro quehacer esos 4 años. Nosotros íbamos a los pueblos y llevábamos una muestra de cortometrajes
de temática social, ambiental, o sea, era como de conciencia. Entonces nosotros proponíamos hacer esa muestra tanto públicamente en las plazas o en lugares donde se pudiera dar y también en las escuelas. Y proponíamos un intercambio, o sea, la idea era que siempre eso fuera gratuito. Hemos llegado a lugares donde, por más que la tecnología hoy en día ha permitido que el cine o el audiovisual llegue a muchos lugares, llegamos a pueblos donde realmente no habían visto así como en pantalla gigante. Entonces la idea era que fuera siempre gratuito, pero era buscar la forma en que tanto el municipio como las escuelas, la gente pudieran aportar al proyecto de forma de intercambio para poder seguir viajando. Así que se iba construyendo un poco en cada lugar, íbamos estando dependiendo de las propuestas que iban surgiendo y también de los recursos que podíamos ir generando para movernos hasta el siguiente pueblo. Y aparte de eso también llevábamos como una feria de objetos. Algunos eran objetos usados que teníamos o que conseguíamos un lugar y lo llevábamos a otro, y después hacíamos artesanías, tejíamos sandalias y bueno, eso también nos permitía ir generando los recursos para movernos. Viajando por Sudamérica, haciendo cine social y luego creando un refugio en Cataluña, ¿qué tipo de transformación personal sienten que les ha generado todo ese camino? En principio, cuando uno toma iniciativas de estas características como recibir gente, porque no es que es un emprendimiento económico, o sea, nosotros no montamos esto pensando en hacer dinero, aunque el dinero siempre va a estar, por suerte, va a estar para que nos haga poner mejor las cosas. Entonces, tiene que ver con lo que uno se va transformando por dentro. Viajar te lleva a transformar si es que eliges la transformación, pero para poder transformarse primero hay que aceptar. Hay que aceptar que yo ya no soy de un sitio, o si elijo ser de un sitio, me estoy moviendo a otros. Eso hace el mundo. Hemos conocido muchísima gente que recorrió 3 veces más fronteras que la que hemos hecho nosotros, y sin embargo, cuando las escuchas, las ves y vibras, esas personas van a tener su experiencia porque eligen volver a su sitio y a lo mejor se incardinan en lo que siempre estaban. ¿Hubo transformación o no hubo transformación? No lo podremos saber nosotros, pero sí podemos sospechar que cuando tú sigues queriendo reproducir el modelo al que has estado, cuando tuviste los inputs externos que han sido de cambia tu vida, ¿no? Cambia tu vida. Eso dice cada día cuando estás viajando, cambia tu vida. Si uno quiere forrarse, aislarse, taparse los oídos y no escuchar eso, pues hombre, que va bien también, ¿no? Para el que se siente cómodo. Pero todos los días la premisa es cambia tu vida. Y yo personalmente transité el no querer cambiar. Yo estaba feliz como era. Yo decía, a mí no me importa cambiar. Pero pasa que transcurrido cierto tiempo en tránsito, porque eso es un viaje, ¿no? Estás aquí, estás allá, conoces esta cultura, conoces este clima y vas conociendo sabores, olores, miradas, palabras nuevas, pero todo eso son accidentes. La transformación viene cuando te das cuenta que tú estás más permeable a eso. La transformación viene cuando te das cuenta que puedo hacer otra historia ahora conmigo. Y eso puede llevarte a reinventarte, ¿no? Aunque termines haciendo algo semejante, parecido a lo que hacías, es desde una reinvención. Reinventarse es la clave. Porque muchos queremos cambiar. Yo quiero cambiar. Ya no quiero ser el que era. Es más complejo. Lo que se puede hacer es reinventarse. En ese reinventar podemos volver a nacer. Podemos llamarnos de otra manera, podemos hablar de otra manera, podemos sentir de otra manera. Y eso tiene que ver con ese punto iniciático que es el haber decidido en la vida soltar algo, transitar, al caminar, al viajar, al conocer a otros. Estoy transformando mi propia vida. Bueno, ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Os quiero agradecer por estar ahí, por escucharnos, por invertir vuestro tiempo. No os olvidéis de suscribiros a este canal
Nos podéis escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y a través de Som Reggae FM. Muchas gracias, un abrazo enorme y hasta la próxima. Ecos del Ser, podcast de filosofía práctica y crecimiento personal. Bueno, simplemente queremos ayudarte y quizás te ahorres algo de dinero de tus terapias. Y a ver si dejamos todos de ser un poquito menos tóxicos.